Hola, bienvenidos a Entre Vidas. Mi nombre es Mauro Yakimiuk y hoy estamos en la casa del escritor José María Marcos. Bueno, muchas gracias por recibirme, José María, acá en tu casa. Y quería arrancar con la primera pregunta. Vos tenés la editorial Muerde Muertos y hablando con algunos escritores que tienen una editorial y que además escriben, me han dicho que después de poner una editorial empiezan a perder horas para escribir ellos, ¿no? ¿Cómo es en tu caso? Es un poco así, uno pierde y gana, o sea, en toda actividad humana pierde y gana. Se pierde porque dedicas más tiempo a la edición de otros libros, pero yo creo que ahí hay un aprendizaje también, porque aprendes también a tomar el libro desde otro aspecto, aprendes el trabajo de editor y también eso te enriquece a la hora de la escritura. Así que bueno, sí, se pierde tiempo, pero creo que en el balance también se ganan otras cosas que hacen a que uno vea el libro de otra manera. Y en este momento, ¿qué estás escribiendo? ¿Qué proyectos tenés? Y nosotros en el 2000, lo que va en 2019, con Muerde Muertos sacamos a principio de año 3 libros de cuentos, los agrupamos de esa manera. Quisimos que fueran cuentos fantásticos, con distintos, vamos a decir, vertientes. Sacamos La lengua de los gecos, que es más vinculada al horror cósmico, son cuentos de Fabián García, es su primer libro. Después sacamos un libro fantástico cruzado un poco por el surrealismo, el cuento maravilloso, que es Mujer deshabitada, de María Sola, que también es una gran artista plástico. Y sacamos un tercer libro que se llama Mil veces metí la pata, de Martín Echandi, que son cuentos fantásticos pero más satíricos. Y bueno, hicimos ese combo para arrancar el año. Y para lo que resta del año, en la segunda parte del año, tenemos preparado 2 libros para la colección Muerde, que los está trabajando mi hermano. La colección Muerde nosotros le llamamos a la literatura erótica. Y es un libro que se llama Continuum, de Ercole Lizardi, y Un amor contrahecho, de Anna Greenbaum. Esos libros van a estar antes de fin de año, van a estar presentes. Y después tenemos una sorpresa que también ya está porque la podemos anunciar. Inauguramos como una colección que se llama Los libros del Inquisidor, un poco también en esta nueva etapa en sintonía de trabajar con Ercole Lizardi y Anna Greenbaum. Y a través de la colección Los libros del Inquisidor van a salir otro libro de Ercole y otro libro de Anna. El de Anna se llama El coloquio de los suicidas, el de Ercole Lizardi, La mujer infiel, y hay una antología de mujeres, escrita por mujeres, que estamos trabajando en una antología potente con 17 autoras que están seleccionadas por Anna Greenbaum, que también va a estar lista este año. Bastante para este año. Sí, lo que hicimos, decidimos un poco dividir el año en 2 partes para poder la primera mitad del año concentrarnos en una cosa y esta segunda mitad del año a esto que vendría a ser como el ala erótica también, que ha sido sería importante. Como una nueva colección dentro de Muerde Muertos, ¿no? Porque Claro. Muerde es más para lo erótico, Sí. Muertos para lo Claro. terror, horror, ¿no? Las colecciones tradicionales nuestras fueron Muertos Terror, Muerde Erótico, Muerde Muerto para el cruce y Ni Muerde ni Muertos para las literaturas anexas o que nosotros consideramos que están en una frontera y que nos interesa. Y esta sería una quinta colección que se llama Los libros del Inquisidor, que bueno, son libros que justamente sobre el Inquisidor pondría sus ojos sobre esos libros. José, y en cuanto a vos como escritor, ¿en qué estás trabajando ahora? Si te queda un poco de tiempo. Y este año estoy trabajando para el año que Sí. viene y teniendo en cuenta que bueno, siempre en el mundo editorial puede haber cambios, porque lo económico también es algo que nos condiciona. En particular, yo estoy trabajando en la corrección de un libro de cuentos que se llama Desatormentándonos, que son cuentos de terror. Un poco yo en el 2010, cuando arrancamos con la editorial Muerde Muertos, para un poco marcar una línea, yo saqué un libro que se llama Los fantasmas siempre tienen hambre. Siempre recuerdo de ese libro
el cuento gordo. Claro, Me pareció un cuento increíble. Sí, está como, no sé por qué, pero se fue poniendo solo. Sí, sí. El gordo reclamó su lugar y se fue poniendo en la cima de los preferidos. Es más, hace poco lo volví a leer porque me gustó mucho ese libro y ese cuento la verdad que me pareció que tiene mucho, ¿no? Del bullying que por ahí hoy se ve tanto, ¿no? Sí, aparte ahí ver lo difícil que es que a veces se comprenda que hasta algo bueno, en ese caso el cuento, eso habla de que algo bueno, como puede ser que te manden a hacer dieta, puede ser también parte de algo horrendo, ¿no? Sí. Porque cuando te quieren obligar a hacer las cosas, por más que sea para tu bien, te pueden hacer un gran daño. Y lo que quiero, en este libro, lo de Atormentándonos, yo nombré aquel porque estos cuentos fueron casi escritos simultáneamente a los cuentos de aquel libro. Yo cuando los iba escribiendo me daba cuenta mentalmente, este cuento es un libro, este cuento viene de otro libro. ¿Cuál es la diferencia que yo sentía mientras los iba escribiendo? Los fantasmas siempre tienen hambre, me pareció una prosa más controlada, o un intento de cosa más controlada, de algún modo con más sutilezas, otro trabajo. Los cuentos de Desatormentándonos son cuentos, se podría decir, más chirriantes, más bizarros, con otra imaginería. Entonces me parecía que había ahí un diálogo entre esos libros, pero que tenía que ser dos libros. O sea, si yo lo mezclaba todo en uno, me parecía que era una ensalada y me parecía que eran dos improntas distintas, dos formas distintas de abordar. Los dos registros por ahí también. Dos registros. Yo me daba cuenta que estaba escribiendo, cada vez que escribía otros cuentos, no, este no es para el libro Los Fantasmas, este es para Desatormentar. Le separaste y eso se armó en un libro que el año que viene podría salir a la luz. Y la idea es esos cuentos, sí, como son de esa época, han ido saliendo por ahí en antologías. Uno salió en la antología de zombies, otro salió, Eloísa Cartonera publicó Proyecto Ivanov. O sea, fueron como reclamando, su lugar. Y ahora estaría como compilándose en un libro. Y la idea, dije, bueno, ya que estuvieron estos años ahí pujando por querer salir, creo que era el momento para salir. Y el título de Desatormentándonos es una alusión clara al disco de Pescado Rabioso, sí. Que a mí siempre me pareció un título extraordinario, porque de algún modo el escribir cuentos de terror es una forma de desatormentarse, ¿no? Bueno, como escritor tenés entre tus libros 2 escritos con tu hermano Carlos Marcos a 4 manos. Quería preguntarte, cómo es esa experiencia y si está en tus planes a futuro de volverlo a hacer, ¿no? En lo inmediato no tengo planes de escribir algo en colaboración, pero para mí la experiencia de escribir en colaboración, a 4 manos en este caso, siempre es enriquecedora. Siempre el punto de vista del otro te ayuda a un poco a rever tus posiciones y también a contemplar una historia como puede ser contada de otra manera. Yo, aparte de los libros con mi hermano, escribí Haiku Vilado con Fernando Figuera, que es un libro con haiku, poesía, y fue también un proceso muy enriquecedor. Y con Carlos y con Fernando solemos escribir artículos en colaboración. Y eso siempre, yo creo que si uno sabe escuchar al otro y también sabe ver que hay distintas formas de resolver lo mismo, claro, siempre hay una cosa que es enriquecedora, ¿no? Y como otra cosa siempre es eso, y otro después el esfuerzo de cada uno de encontrar una voz en común, ¿no? Sí, voz en común y ceder, ¿no? También. Claro, pero porque el registro después tiene que quedar como medio... y hay que unificar. Lineal, claro, después hay que trabajar en la unificación. Pero bueno, yo creo que en eso, con mi hermano solíamos decir algo que creo que se extiende. Nosotros, la primera novela, la que menos pensamos en cuanto al proceso, siempre sentimos que aquella primera novela fue como una continuación de nuestra infancia, de nuestra forma de jugar que teníamos, y abordamos la literatura jugando. Yo creo que todo aquel que se saca el peso y juega la literatura y lo toma desde el lado lúdico puede hacer una escritura en colaboración si se pone el momento de divertirse con otro, ¿no? O con otros, ¿no? ¿Sabés que ahora que hablas de lo que es el juego y lo lúdico, vos, además de escribir literatura para adultos, escribís literatura juvenil, infantil? ¿Cómo es este cambio o este pasaje para escribir, ¿no? para nenes o adolescentes? Claro, para mí ahí la clave más importante me la dio Liliana Bodoc, que en una charla con ella, ella fue la que me dijo, ¿por qué no escribir para chicos? Ella había leído algunas cosas mías y le parecía que lo que yo hacía
con cierta orientación podía ser también valorado en la literatura infantil y juvenil. Me acuerdo que alguno de mis temores era, bueno, cómo hacer pasar de un registro al otro. Claro. Y ella me recomendó algo que para mí me ordenó todo y dijo, mirá, hacé de cuenta que le estás contando una historia a tus sobrinos. ¿Cómo se la contarías? Entonces, bueno, lo mismo que vos le contarías a un adulto, le tenés que decir algo a un adulto, bueno, pero fíjate que en vez de decírselo a un adulto, se lo tenés que contar a tu sobrino. Claro, y, un poco el registro. y se lo tenés que contar, no disfrazarle la verdad. Claro. Tenés que contarle las cosas tal cual ocurrieron. Entonces, ¿qué manera lo haces? Y bueno, a mí eso me ayudó mucho a pensar la literatura infantil y juvenil, y bueno, así fue como incursioné en ese registro, ¿no? Bueno, por último, quería, viendo tu biblioteca que tenés de todo, bueno, para nosotros que hacemos el programa somos fanáticos de Stephen King, tenés mucho de él, pero además quería, bueno, que nos hablaras o que nos muestres algunos libros que para vos tienen un valor impresionante, ¿no? Algo de lo que vos te sientas orgulloso, así que bueno, si querés podés hablarnos de tus libros. Siempre el tema de biblioteca uno tiene muchos libros que considera valiosos por distintos motivos. Yo en este caso pensé en algunas ediciones en particular que son más personales o que marcan o condensan ciertos caminos. Entonces, acá, bueno, como fanático de la ISECA tengo las 4 ediciones hasta el momento de los Sorias y tienen distintas particularidades. Esta es la primera edición, en la que de algún modo la que busqué durante más tiempo, porque es la edición del 98, que se hicieron 350 ejemplares nada más. Entonces, y en ese momento se hizo con preventa. Claro, o sea que no es que era un libro que uno conseguía en librería, salvo usado. Y después de tanto tiempo de buscarlo, un día encontré una librería en Almagro, y la particularidad de esto me contaban los libreros que les había llegado a sus manos con una boleta que decía que lo había comprado María Elena Walsh. Ah, increíble. Así que este libro pasó. Claro, es un plus, ¿no? Es un plus que ocurrió por esa vía. Pero particularmente después de las ediciones de los Sorias, esta es la que atesoro también, las otras también, pero yo a la ISECA fui alumno, después me convertí en editor, y fue creciendo una amistad. Y muchos años después, cuando se reeditó esto y lo llevé a la casa, este libro, después de haber pasado muchos años, la dedicatoria de la ISECA es para José María, mi gran amigo. Claro. O sea, ¿Cómo cambió el vínculo que tuviste con él? Claro, como desde que yo llegué pasaron años, entonces bueno, como atesoro. Y dentro de esos mismos universos, de esas historias la isequiana, este libro lo adoro por lo siguiente. Cuando yo empecé a buscar, a ir a su taller, tenía casi todo lo de la ISECA. Me faltaba este libro y el libro de poemas. Y entonces, bueno, nada, había leído todo. Y en el libro, El gusano máximo de la vida misma, la ISECA dice en un momento, bueno, el autor de esta novela editó cuando era joven un libro que se llama Su turno para morir. Dice, me quedaron muchos ejemplares en mi casa. Si alguien lee esto y viene a mi casa y me dice, Alberto, leí la novela, ¿tenés un libro? Yo le regalo un ejemplar. Entonces le comento esto. Entonces la ISECA solamente hizo así. Se paró, abrió las puertas de un armario y en una caja empezó a buscar, sacó el libro y me dice, es tuyo. Ah, muy bueno. Claro, es un recuerdo además que no es imborrable. Es imborrable. El libro que yo buscaba por todos lados, fui a la casa del autor. Y lo da el autor. Y después, nada, por eso digo, son libros que condensan años. Este es otro libro que para mí condensa. Yo soy un gran lector y fanático de Enrique Medina, que por fortuna todavía lo tenemos vivo. Y lo publicaron. Y nosotros con Muerde Muerto le hicimos tanto un homenaje ilustrado, en el caso de Los Sorias hicimos una versión ilustrada, y en el caso de Striptease hicimos una versión ilustrada. Y cuando yo tengo la primera edición de Las Tumbas, pero esta la guardo con especial cariño, porque nada, es otra dedicatoria de otro autor que nada, me lo regaló él también, y bueno, nada, es como cerrar también, condensa años de... Sí, hasta de amistad. Primero, admiración, años leyéndolo sin conocerlo, hasta claro, que llega el momento de conocerlo, haces una
Y después del tercer libro, bueno, son 3 libros, pero es de Liliana Bodó, que yo la mencioné recién, porque fue un poco la que me metió en la literatura infantil. Esta edición en particular, yo la adoro por lo siguiente. Yo leí la saga de los Confines desde una edición de bolsillo, tapa blandísima, pero en una oportunidad la fui a entrevistar a su pueblito, a Tarapiche, a San Luis. Fui un fin de semana exclusivamente y ella, cuando terminó ese fin de semana, nada, una cosa extraordinaria que siempre atesoro, me dijo, bueno, tenés esta edición, y me mostró y dice, te la regalo. Y me había escrito una cosa que supongo que tenía que ver con las charlas que teníamos en ese momento de la literatura, que dice, para José María, la literatura como la vida es un camino que se hace a machete. Increíble, una definición espectacular. Y eso es extraordinario, con todo mi cariño, Liliana Bodó. Y nada, me parece que son 3 libros que condensan, y mi relación también con los maestros, en este caso de literatura, maestros y argentinos, ¿no? Quienes, yo creo que son 3 autores que en mi caso han marcado, y fueron 3 maestros que pude tratar. Y a Enrique Medina lo sigo tratando, por suerte. Muchísimas gracias, José María. Gracias a vos, Mauro, y me encanta lo que están haciendo con entrevistas. Muchísimas gracias.